esto, listo. Hoy vamos a hablar sobre el derecho de los tratados y mañana pues vamos a hablar sobre los derechos humanos como fuente o forma de derecho internacional público. El objetivo, bueno, ya hicimos nuestra revista de prensa, el objetivo es que en esta sesión conozcamos las principales normas normas y principios que están consignadas en la Convención de Viena para el Derecho de los Tratados y que el día de mañana hablemos sobre la importancia de los derechos humanos dentro del derecho internacional público. Por eso, la lectura obligatoria de mañana pues habla sobre los derechos humanos como fuente y principio de derecho internacional público. Entonces, el contenido de la clase de las 2 sesiones de esta semana es las normas de del derecho de los tratados y la introducción a los derechos humanos. Brevemente, una persona que me responda estas 3 preguntas. ¿Qué dice la Convención de Viena de qué es un tratado? ¿Quiénes pueden firmar un tratado y mediante qué convención que se los acabo de soplar se reglamentan los tratados? Dayana. Rememorando un poco de todo lo que se ha visto en clase anteriormente, pues el tratado es como la voluntad entre dos estados que se firma para acordar algún tema en específico. ¿Quiénes lo pueden firmar? Pues lo acabo de decir, lo pueden firmar dos estados o más, o no recuerdo muy bien si ya se trató, ya se esclareció, si alguien que no sea un Estado lo pueda firmar. Tengo esa pequeña duda. ¿Y mediante qué? Pues mediante el Tratado de Viena. Dayana, eso es pregunta de parcial. Eso de que si solo los... Por eso nos sirve para esclarecer y saber cada vez mejor y tener cada vez una mejor nota y un conocimiento más claro. Jorge. Gracias, Doc. Bueno, según el Tratado de Viena, lo vemos en el artículo número 2, que es un acuerdo internacional celebrado por escrito entre estados y regido por el derecho internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular. En pocas palabras, lo que dijo la compañera Dayana, pues, pero hablando ya de la Convención de Viena, lo vemos en el artículo 2. ¿Quiénes pueden firmar los tratados? Pues los estados, porque los tratados se firman entre estados, ¿no? Entre sujetos de derecho internacional público como tal. O sea que pueden ser los estados, pueden ser las organizaciones y me falta otro, pero no me acuerdo cuál es el otro. Pues las organizaciones las hacen, quienes las conforman los estados, ¿no? Sí, Aclarar una vez la duda. Gracias, Jorge, gracias, Dayana. Los estados son los actores principales o son los que firman en su gran mayoría tratados internacionales, pero los organismos intergubernamentales también pueden firmar tratados o se pueden firmar tratados entre estos y estados teniendo en cuenta que pues estas organizaciones las conforman estados. Un ejemplo de ello, por ejemplo, es el Tratado de Libre Comercio o el Tratado de Complementariedad Comercial entre Colombia y la Unión Europea. Este tratado no fue firmado entre Colombia y cada uno de los 27 países miembros de la Unión Europea. Fue firmado entre Colombia y la Unión Europea como una organización internacional sujeto de derecho internacional público. Entonces, sí, los estados pueden firmar tratados, pero los organismos internacionales de tipo intergubernamental también pueden firmar tratados. Gracias. Y eso, señores, señoritas, es pregunta de parcial. Se las estoy soplando aquí. Listo, ya hice una pregunta de parcial. Me faltan 20, digo 19. Entonces vamos a hablar de las principales reglas del derecho de los tratados o las principales cosas que están consignadas en la Convención de Viena para el derecho de los tratados y que nos sirven para entender mejor todo lo relacionado a la firma, a la obligatoriedad, inclusive a la suspensión o nulidad de un tratado internacional. Entonces, vamos a recordar que lo que decía Jorge, el artículo 2 de la Convención de Viena para el derecho de los tratados, nos dice que un tratado es un acuerdo internacional celebrado por escrito entre los estados y regido por el derecho internacional, ya conste en un único instrumento, es decir, el texto del tratado, o en dos o más instrumentos conexos, en protocolos o acuerdos de inicio de los tratados, y cualquiera que sea su denominación en particular. Las disposiciones de los tratados internacionales son aplicables solo a tratados por escrito entre estados. Quedan excluidos aquellos quedan excluidos de esta definición de tratado aquellos que se han firmado
entre un Estado y otros sujetos de derecho internacional o entre otros sujetos de derecho internacional. ¿Por qué? Porque si bien estos sujetos de derecho internacional, como las organizaciones internacionales y demás, también pueden firmar tratados, el corazón de la Convención de Viena está solamente para las relaciones interestatales. Aunque la Convención dice que el hecho de que estos sujetos firmen tratados por su cuenta no los excluye de cumplir las normas de la misma Convención. La Convención no tiene un efecto retroactivo, es decir, la Convención entra a regir a partir del momento en que entra en vigor y pues cuando las Naciones Unidas como organismo supranacional firmó la Convención de Viena, lo hizo porque consideró que era importante hacer valer todos los derechos que esta contiene. Por eso se establecen recursos de arbitraje o recursos ante jueces internacionales para que los estados de una u otra manera se vean obligados a cumplir los tratados internacionales que firman. ¿Cómo se clasifican los tratados internacionales? Los tratados internacionales se clasifican mediante tratados cerrados o abiertos, tratados bilaterales y multilaterales, según la materia u objeto del mismo tratado, y en los tratados ley y tratado contrato. Los tratados cerrados son aquellos que se firman sin permitir la adhesión a un tercer estado. Un tratado cerrado es, por ejemplo, un tratado limítrofe. En un tratado limítrofe a un tratado limítrofe no se puede adherir un tercer estado. ¿Por qué? Porque este tratado regula un tema muy específico que solo compete a dos estados, a Colombia y Venezuela, a Colombia y Brasil, a Colombia y Perú. Dayana. Pero digamos, hablando de este tratado cerrado, y si nos referimos, por ejemplo, en la parte de la frontera del Amazonas, donde está digamos que es como una Y entre Colombia, Perú y Brasil, ¿ese no podría ser una excepción? No, porque los estados decidieron firmar tratados limítrofes independientes. Como Brasil es quien tiene la mayor parte del territorio de la selva amazónica, Brasil decidió firmar tratados limítrofes diferentes con Perú y con Colombia. Gracias. Y un tratado abierto es un tratado que permite la adhesión de más estados. Entonces, por ejemplo, Colombia y México firman un tratado para permitir que los nacionales de ambos países viajen entre ambos territorios sin la necesidad de una visa. Y estos países en el cuerpo del tratado establecen que a futuro terceros estados que quieran iniciar relaciones de libertad de tránsito de personas con Colombia y con México pueden adherirse al tratado. Los tratados bilaterales son los tratados que están firmados por dos estados, bilateral, de estado a estado. En tanto que los tratados multilaterales están firmados, aquí está, es formado, no es formado, es firmado, qué pena el error ortográfico, entre tres o más estados. Según la materia u objeto del tratado, hay tratados políticos, hay tratados económicos, hay tratados culturales, hay tratados comerciales, hay tratados ambientales, hay tratados humanitarios, hay tratados de un sinnúmero de temas en un sinnúmero de materias. Los tratados ley son aquellos que intentan crear normas aplicables a toda la comunidad internacional. Por ejemplo, los tratados de derechos humanos son tratado ley, porque quieren generar normas que sean aplicables a toda la comunidad internacional. Y el tratado contrato, como su nombre lo indica, prevé un intercambio de prestaciones entre los contratantes. Los tratados de libre comercio, por ejemplo, son considerados tratado contrato porque implican intercambio de bienes y servicios entre los países firmantes, los dos o los más de dos países firmantes. Colombia ha firmado tratados de toda esta materia con muchos estados del mundo, porque Colombia, la tradición diplomática colombiana indica que Colombia es un país que se adhiere a la firma de tratados internacionales para manejar sus relaciones internacionales con otros estados y con otros actores del sistema internacional. Profe, ¿usted sabe Colombia cuántos tratados ha firmado? Más de 100, es que son muchísimos porque Colombia, por ejemplo, firma todos los tratados de derechos humanos sin distinción alguna. Colombia tiene en este momento cerca de 16 acuerdos de libre comercio, está ceñido a todos los tratados, convenciones que se firmen en el seno de las Naciones Unidas. Colombia los firma, tratados medioambientales, de salud, de educación, pero me comprometo a conseguirles el dato para la próxima clase. Pero sí sé que pasa por los más de 100 tratados internacionales. ¿Cuáles son las principales reglas del derecho de los tratados? Primero, la capacidad de los estados para celebrar un tratado, la celebración misma de los tratados,
los acuerdos que son simplificados, cómo entra en vigor un tratado, cómo se aplica provisionalmente un tratado, cómo se hacen las reservas de un tratado, cómo los tratados son irretroactivos o no, son retroactivos o no, en qué territorio aplica un tratado, cuáles son los conflictos de normas que puedan existir entre los tratados y el derecho nacional, cómo interpretamos nosotros los tratados, cómo se reglamenta el que terceros estados se involucren en un tratado, cómo se enmiendan o modifican los tratados, cómo se anulan, se terminan o se suspenden, y en dónde se publican los tratados, cómo hacemos para ver los tratados. Pues esas son las principales reglas y normas y principios del derecho de los tratados. Entonces, según el artículo 6 de la Convención de Viena, todos los estados que cumplan las capacidades básicas están en condición de celebrar un tratado. Si recuerdan en las clases anteriores, cuando hablábamos del Estado, de la concepción del Estado, el viernes pasado, cuando hablábamos de los sujetos de derecho internacional público, decíamos que el Estado tenía 4 capacidades básicas. ¿Cuáles son esas 4 capacidades básicas? ¿Quién se acuerda de la clase anterior? ¿Ninguno? Segunda pregunta de parcial. Juliana. Profe, no sé si estoy bien. Era como capacidad de externalizar su poder, ¿sí son esas? ¿Y? De institucionalizar su autoridad, diferenciar su control, internalizar una identidad colectiva. Cuando un Estado tiene la capacidad de externalizar su poder, muchas gracias Juliana, está en capacidad de celebrar un tratado, porque todo Estado que externaliza su poder es un Estado reconocido por otros Estados como tal. Entonces, según el artículo 6 de la Convención de Viena, todos los Estados están en capacidad de celebrar un tratado, sí tienen ese reconocimiento internacional de sus pares de otros países. ¿Cómo se celebra un tratado? Hay un esquema que tiene 3 puntos principales de celebración de los tratados. Es cuando se fija el texto del tratado, es decir, cuando ya está el texto completo del tratado que se va a firmar, cuando los estados dan su consentimiento a obligarse, es decir, cuando los estados dicen sí, mediante la firma del representante del Estado colombiano, el Estado colombiano se obliga a cumplir este tratado. Y cuando dentro del Estado se da la prueba del consentimiento. En Colombia, por ejemplo, para que un tratado internacional sea válido, un tratado de cualquier índole sea válido, un tratado de libre comercio, un tratado de derechos humanos, un tratado medioambiental y demás, ese tratado tiene que cumplir con unas características básicas. Ese tratado tiene que pasar por una aprobación estatal. Entonces, esa aprobación estatal es la prueba de consentimiento que necesita, que da el Estado colombiano al mundo para aprobar, para que el tratado entre en vigor en Colombia. Una vez que Colombia, que el representante del Estado firma el tratado, lo firma. ¿Quién es el representante del Estado? Generalmente siempre es el presidente o el embajador ante el organismo internacional donde se vaya a firmar el tratado. Ese tratado pasa por una validación ante el Congreso de la República. Una validación que incluye 4 debates en la comisión respectiva de Cámara de Representantes, un debate en plenaria de Cámara. Esto es teoría del Estado para ustedes. Cuatro debates en plenaria, en comisión de Senado. Por ejemplo, si son tratados internacionales, va a la comisión ¿qué? Del Senado. Séptima. ¿Quién les dio teoría del Estado para decirle que, mejor dicho? Y después de esto pasa a la verificación de constitucionalidad.
Después de eso pasa a la sanción presidencial y después de eso a la Gaceta del Estado. Si un tratado internacional en Colombia no pasa por todas estas validaciones, ese tratado no rige en Colombia, no es válido en Colombia, no lo podemos adoptar en Colombia. ¿Por qué? Porque ese fue el mecanismo que nuestra Constitución estableció para validar los tratados internacionales. Dayana, la Gaceta del Estado una gaceta es un periódico y la Gaceta del Estado es el periódico que sale todos los días con las normas que se expiden en el Estado colombiano. Todos los estados tienen diferentes modelos de, ¿yo qué hice? Todos los estados tienen diferentes modelos de validación, de dar una prueba de consentimiento de que se van a obligar para los tratados. En el caso del Estado colombiano es así. Y este esquema se lleva a cabo en 3 formas de celebración de un tratado. Primero, cuando se adopta el texto del tratado, es decir, cuando nos reunimos a escribir entre todos los estados el texto del tratado. Cuando lo autenticamos, es decir, cuando nuestro representante lo firma, y cuando le prestamos el consentimiento, es decir, cuando lo validamos ante nuestros organismos nacionales destinados para ello. Los acuerdos simplificados son aquellos que se rigen solo por la firma y que no exigen otras validaciones. Normalmente son utilizados para relaciones administrativas o relaciones técnicas entre los estados. Y pues el artículo 13 de la Convención de Viena lo regula, pero pues como la mayoría de los estados exigen otros trámites internos para validar los tratados, son muy pocos los acuerdos simplificados. Es decir, en un acuerdo simplificado no se tiene que dar este punto, esta prueba de consentimiento o esta prestación de consentimiento, sino que un acuerdo simplificado se queda acá, en que el representante de mi estado lo firmó y ya con eso entra a regir ese estado en mi país. Hay muy pocos estados del mundo donde los tratados internacionales no necesitan una validación interna para saber si son constitucionales o no. Pero eso también, esa validación constitucional de los tratados también es una forma de incluir o de vincular el derecho internacional al derecho interno. Entonces, muy pocos estados se la saltan realmente. ¿Cómo entra en vigor un tratado? Un tratado entra en vigor en la forma y fecha en que el mismo acuerdo lo disponga o las partes contratantes lo dispongan. Si no hay una disposición dentro del texto del acuerdo, el tratado entra en vigor como haya constancia del conocimiento de todos los estados que hacen parte en él. ¿Cómo así? Resulta que el mismo texto del tratado puede decir: el presente tratado entrará en vigor una vez se haya depositado la ratificación número 40 en la oficina de las Naciones Unidas. Es decir, en el momento en que el Estado número 40 le entregue a las Naciones Unidas la ratificación de su Congreso Nacional o la ratificación de su órgano nacional destinado para ello, solo en ese momento entra en vigor. O pues resulta que el tratado no acordó eso. Entonces, una vez todos los estados hayan firmado ese cuerpo del tratado, el tratado va a entrar en vigor. Y si es muy importante, si el tema del que trata ese acuerdo o ese tratado internacional es muy importante, los mismos estados pueden especificar que no es necesario un cierto número de ratificaciones y depósitos ante la Oficina de las Naciones Unidas para que este tratado entre en vigor. Esto pasa sobre todo ¿en qué casos? Sobre todo en casos de tratados de derechos humanos. Los tratados de derechos humanos, cuando se van a regular temas de derechos humanos y de derecho internacional humanitario, no se puede permitir que haya un número determinado de ratificaciones, sino que esos tratados tienen que entrar en vigor inmediatamente, porque es de eso que depende la protección de los derechos humanos de un conglomerado de personas o de un pueblo. Entonces, el mismo tratado lo determina. Este tratado entra en vigor apenas lo firmemos todos y apenas esté en las Naciones Unidas. Ya no hay ningún problema. Pero resulta que los estados pueden reservarse la potestad de ciertas cosas en los tratados. Entonces resulta que el Estado colombiano firmó un tratado de protección del medio ambiente, pero hace una reserva al mismo. Es decir, el Estado puede, al momento de la firma, de la ratificación o de la aceptación de un tratado, excluirse de ciertas disposiciones del tratado. El Estado puede decir: el Estado colombiano firma y ratifica el tratado tal de protección del derecho del mar, pero se reserva
se reserva el cumplimiento de las normas tales, tales y tales. ¿Por qué? Porque estas normas van en contraposición con nuestra Constitución Nacional. Punto final. Y esa reserva no tiene ningún problema. Los estados pueden reservarse el derecho, pueden excluirse mediante el modelo de reserva de cumplir algunos puntos de un tratado. No es lo más recomendable porque pues se supone que si usted como estado firma un tratado es porque lo va a cumplir, es porque va a obligarse a todas las disposiciones que hay en él. Los tratados no son retroactivos, es decir, el tratado empieza a regir a partir del momento en que se ratifica y se deposita ante la Oficina de las Naciones Unidas. Eso que reglamenta ese tratado excluye todo lo que pasó antes en la historia política, económica o en los hechos que hayan sucedido en las partes contratantes hasta el momento de la firma del tratado. Hasta aquí, preguntas, dudas, quejas, comentarios, todo claro. Todos los tratados, muchachos, rigen o son aplicables dentro de todo el territorio nacional del estado que lo firme, a menos que el estado diga, este tratado va a ser aplicable en todo el territorio nacional, excepto en X región. Generalmente esto nunca pasa, generalmente los tratados son aplicables a todos los territorios nacionales. Erika, los tratados los plantean los mismos estados teniendo en cuenta las necesidades que surgen de regular ciertas relaciones entre ellos mismos. Lina. Profe, una pregunta. Si los tratados de derechos humanos entran en vigor, digamos en el caso de Colombia, después de todas las masacres que han habido, porque simplemente hay una pronunciación y ya. ¿Una pronunciación de parte de quién? Yo vi que hubo solo una pronunciación de la ONU. Porque acuérdate que uno de los principios de derecho internacional público es el no inmiscuirse en los asuntos internos de otros estados. El hecho de que Colombia firme un tratado de derechos humanos no quiere decir que la ONU va a estar acá como un papá regañón con la correa dándonos látigo cada vez que Colombia incumpla un tratado de derechos humanos o cada vez que haya un muerto o una víctima del conflicto armado interno. Si usted como Estado firmó ese tratado, usted está en la obligación de hacer que todas las personas que vivan en su Estado, sean grupos legales o ilegales, lo cumplan, porque para eso, y eso pasa sobre todo en el marco de los conflictos armados internos, que entra a regir el derecho internacional humanitario o el derecho de la guerra. Que también es una norma de derecho internacional que vamos a ver. Entonces, la ONU no puede estar regañándonos todo el tiempo. Ay, hubo otra víctima de un falso positivo. Tome, le damos látigo a Colombia. ¿Por qué? No, porque precisamente lo que está diciendo Dayana en el chat, todos los tratados internacionales tienen un principio, es el principio del pacta sunt servanda, que dice que todos los tratados deben ser cumplidos. Fernanda. Profe, buenas noches. Frente a los casos, pues, grupos indígenas que son jurisdicción especial, pues Colombia obviamente sabe que son una jurisdicción especial y que pues obviamente rige diferente. Al hacer el tratado allá, pues internamente, ¿cómo se toca el tema frente a estos tipos de grupos que hacen pues obviamente parte pues, del país? Tradicionalmente, Fernanda, y esto es un error garrafal que tienen los policy makers o los que hacen política pública en nuestro país, la política pública y la adhesión a tratados internacionales de nuestro país tiene una visión muy centrista, muy eurocentrista, muy occidental, muy de hombre blanco. Y generalmente no tenemos en cuenta a los grupos étnicos, a los diferentes grupos étnicos, sean indígenas, raizales y demás, que tengan otras normas diferentes a las nuestras, a las del hombre blanco. Por eso, en tiempos recientes, la Organización de las Naciones Unidas también se ha encargado de que se regulen la inclusión y de que se respeten los derechos de las comunidades étnicas ancestrales en nuestros territorios, pero la aplicación, por ejemplo, de las normas de derechos humanos es una aplicación de normas universal que desconoce, sí,
Lo que para nosotros es derechos humanos, para las comunidades indígenas no lo es tradición, no es cultura. Y esa es una gran crítica que pues a partir de mañana cuando empecemos a ver derechos humanos se va a ver. Y es que los derechos, todas las normas de tratados internacionales son hechas por hombres blancos occidentales católicos o protestantes. Profe, o sea que ni siquiera los incluían o daban el hecho de por lo menos pensar en ellos o estar dentro del territorio nacional. No, porque Nos, se supone que el Estado es el que firma los acuerdos internacionales y se supone que el Estado nos representa a todos. Es el Estado, como tal, el que debería decir, ah, no, mire, esto viola las normas de mis pueblos indígenas, no lo voy a firmar. Pero los ok, estados, por lo menos el Estado colombiano, no hace eso. muy triste. Bastante, esa es una de las grandes críticas que se le hacen al centrismo de nuestro sistema político. Resulta que puede haber un conflicto de normas en un tratado internacional. Es decir, que ese tratado internacional sea incompatible con otro tratado o con una ley nacional mía. La doctrina del derecho afirma que la incompatibilidad de los tratados no es causa de la nulidad de los mismos, porque esto se puede aplicar solucionando la regla lex posterior, o sea, ley posterior, que es la que rige la ley, la última ley que se haga, o la ley o la regla derogat priori, que se deroga la regla anterior para que esta regla nueva pueda entrar en vigencia. A todo le buscamos solución. ¿Cómo interpretamos un tratado, muchachos? Un tratado debe ser interpretado. ¿Qué es interpretar un tratado? Interpretar un tratado es una operación meramente intelectual, es decir, una operación meramente de pensamiento, que consiste en determinar tres cosas. El sentido de un tratado, es decir, ¿para qué sirve ese tratado? Precisar el alcance de ese tratado, es decir, hasta dónde va a llegar ese tratado, y esclarecer los puntos oscuros o ambiguos del tratado para que, como dicen las abuelas, cuentas claras, chocolate espeso. Pero para interpretar un tratado, el jurista, el experto que vaya a interpretar el tratado, debe tener en cuenta 5 cosas. Primero, debe partir del principio de la buena fe, es decir, que este tratado se hizo para proteger los derechos de los ciudadanos de determinado estado o para regular las relaciones entre los ciudadanos de determinados estados. Segundo, debe tener en cuenta el sentido corriente y los términos del tratado, es decir, interpretarlos tal como son, no ponerse a buscarle la cuarta pata a un gato. Segundo, debe tener en cuenta cuál es el contexto en el que se firma este tratado, si es un contexto de un conflicto internacional, si es un contexto de un tratado de complementariedad comercial, si es el contexto de un tratado de derechos humanos, etcétera, etcétera. El objeto del tratado, es decir, el fin último, el objeto es para qué va a ser, para qué se firma ese tratado y cuál es el fin último, es decir, qué queremos lograr con la firma de ese tratado. Se debe hacer una interpretación auténtica y explícita, es decir, no interpretar, ah, no, es que aquí dice 1 más 1 es 2, pero yo creo que mejor lo interpreto como que 1 más 1 no es 2, sino 3.5, una cosa así. Y pues buscar la utilidad de esos tratados. Los estados, muchachos, no firman tratados solo por firmarlos. Los firman porque de una u otra manera esos tratados van a ser útiles para algo, van a servir para algo. Entonces, de una u otra manera hay que entender eso a la hora de interpretar un tratado, sobre todo para qué sirve, qué queremos lograr con la firma de ese tratado. Un tercer estado es un estado que no es parte del tratado y que no se obliga ni debe verse perjudicado por las normas pactadas en el mismo. Y esto es algo que todos los tratados internacionales deben incluir. Esa regla que dice que a los terceros estados, es decir, a los estados vecinos o a los demás estados del sistema internacional, la firma de este tratado no los va a obligar y, por supuesto, no los va a afectar y no los va a incluir. Es decir, que si yo firmo, mi país firma un tratado limítrofe con Venezuela, por ejemplo, las normas que se dispongan en este tratado limítrofe no van a no van a afectar a la Guyana Francesa o no van a afectar al Brasil, que es un país con el que limitamos los dos. No, Dayana, la calidad de observadores de un tratado es cuando nosotros mismos dentro del cuerpo del tratado podemos decir, vamos a permitir que terceros estados se incluyan como observadores, pero esto igual, sí, exactamente, por decirlo así, pero tiene que estar especificado que estos terceros estados van a ser observadores. Si no se especifica, no sirve
que digamos que son estados observadores. Esta cláusula de los terceros estados se aplica sobre todo para casos de tratados limítrofes, porque sucede que muchas veces nosotros compartimos frontera entre varios países, por ejemplo, el caso de Colombia con Venezuela y Brasil. Entonces, esto es una manera de asegurarse de que nuestro tratado limítrofe no va a afectar la soberanía de otros estados. No, Angie, los observadores más que ser unos testigos son como unos estados que se ponen a ver lo que pasa en nuestra dinámica de relación entre dos estados, a ver si eso les sirve y se pueden meter, si el tratado es un tratado abierto, si se pueden meter a negociar con nosotros o a obligarse de las cosas que plantea ese tratado. Más que unos testigos, los estados observadores son como unos invitados que están ahí como en la espera de ver si esto funciona para yo meterme o qué pasa con este tratado. La regla general dice, es decir, la Convención de Viena para el Derecho de los Tratados dice que los tratados pueden ser enmendados por el mutuo acuerdo entre las partes. Es decir, que los 2 o los 3 o los 4 estados así lo hayan acordado. Pero la modificación solo es posible si, primero, el tratado lo permite. Es decir, si el texto del tratado dice, este tratado puede ser sujeto de modificaciones o enmiendas. Y segundo, si no está prohibida y cumple con 2 requisitos. 1, que no afecte ni los derechos ni las obligaciones a las que está vinculado ese tratado. Y 2, si no es incompatible con el objeto del tratado. Es decir, que yo puedo enmendar un tratado si esa enmienda no afecta a lo que nos comprometemos mediante la firma del tratado y no afecta el fin último del tratado. ¿Para qué es que vamos a firmar ese tratado? Ahí, solamente ahí podemos enmendar un tratado. Jorge. Gracias, doctora. Toca una pregunta. Cuando se va a enmendar un tratado, si bien el tratado de pronto no tiene contemplado que se puede enmendar pues de esa manera que se ponen de acuerdo las partes, pero igualmente tampoco prohíbe ninguno de su articulado, pero las partes sí se quieren poner de acuerdo o exclusivamente sí o sí debe estar por escrito que se puede enmendar de esa manera. Debe estar por escrito. Si no está por escrito que el tratado se puede enmendar, el tratado no se puede enmendar. Gracias, Porque puede pasar que no esté escrito, por ejemplo, y que tú quieras enmendar el tratado y yo no. ¿Cómo nos ponemos de acuerdo ahí? Y acuérdense que los tratados, todo lo que está consignado en un tratado, debe ser sí o sí producto del acuerdo directo de los estados. Los tratados internacionales, muchachos, son un consenso de voluntades de los estados. Y si no hay voluntad de los estados, nada va a funcionar. ¿Cómo se termina, se anula o se suspende un tratado? La nulidad, un tratado es nulo, es decir, un tratado es ilegal cuando una de las partes declara que no se va a obligar más y que ese tratado no es válido. Y hay 2 tipos de nulidades en un tratado: las nulidades relativas o las nulidades absolutas. Las nulidades relativas tienen varias formas. Ay, carajo, ¿cómo se acerca a eso? No, yo les comparto. ¿Cómo se acerca a eso, niños? Me están pidiendo que lo acerque, pero no tengo ni idea. Profe, uno mismo puede desde el celular. Ah, bueno, pero es que yo sí desde el celular, sí. No sé. Control más de pronto. No, Doc, pero igual nos vas a enviar las diapositivas, ¿cierto? Porque podemos seguir la explicación y después miramos como siempre. diapositivas. Ustedes saben que yo siempre les envío las slides. Exacto, no hay problema porque después podemos corroborar, ponerte atención y después corroboramos. De una. Entonces, las nulidades relativas se dan cuando hay un error en el texto del tratado. Un error ortográfico, un error de forma, un error de fondo. Un error que se puede subsanar, pero que igual hace que el tratado sea nulo. Cuando hay condiciones de dolo. Es decir, cuando nosotros quisimos poner ese error en el tratado para que ese tratado no fuera válido. Cuando el representante del Estado comete corrupción. Cuando viola las disposiciones del derecho interno. O cuando restringe el poder de un Estado. Es decir, si ese tratado que yo firmé me quita poder a mí como Estado,
en la normatividad, en el escenario nacional o internacional, ese tratado es aún inmediatamente nulo. Pero ¿qué pasa? Que como es una nulidad relativa, la puedo subsanar y el tratado vuelve a ser válido. Pero hay nulidades absolutas, es decir, cosas que hacen que un tratado no pueda volver a entrar en vigencia ni aunque se modifique 10.000 veces. Primera, cuando hay coacción sobre el representante de un Estado, es decir, cuando otro Estado, cuando el Estado con el que yo estoy firmando el tratado, coacciona a mi representante, lo amenaza para que firme ese tratado. O cuando la coacción no es sobre el representante del Estado, sino contra el Estado mismo, amenazándolo, por ejemplo, con la guerra. Es que si usted no firma este tratado, nos vamos a la guerra. Eso es coaccionar y eso hace que un tratado sea nulo. Cuando los tratados se oponen a las normas ius cogens, es decir, a las normas que son de obligatorio cumplimiento para todos los estados. O cuando aparece una nueva norma ius cogens, ese tratado que regulaba sobre esa materia es inmediatamente nulo y no hay forma de volver a activarlo. Por ejemplo, si el día de mañana Estados Unidos nos obligara a firmar un tratado de sanciones militares a Venezuela, si nos coacciona ese tratado, nosotros mismos como Estado colombiano podríamos declararlo nulo, porque podemos argumentar que nos están obligando a firmarlo. Y el solo hecho de esa obligación a firmarlo ya hace que el tratado sea nulo. Pero asimismo los tratados se pueden suspender o terminar. Un tratado se suspende cuando hay una regla general, es decir, cuando hay una regla que diga, un tratado se termina cuando hay una regla general, cuando el mismo cuerpo del tratado dice, este tratado se va a terminar al cabo de 2 años. O cuando yo, como Estado, digo, no, yo ya denuncio este tratado porque está violando X norma y lo termino. Para que haya una terminación de un tratado, puede haber una denuncia unilateral de un tratado. Ese tratado entra a ser nulo, Angie, solo para el Estado que declara la nulidad, no para los demás Estados, solo para el Estado que declara. Acuérdense que la nulidad, la terminación o la suspensión de un tratado es un acto unilateral, es decir, un acto que solo yo como Estado hago. No, uno no se reúne para decir, venga, vamos a hacer todos nulo este tratado, es un acto unilateral. Y un tratado se puede suspender total o parcialmente. Si se suspende parcialmente es que por alguna razón pausamos el cumplimiento del tratado por un determinado periodo de tiempo, y cuando la suspensión es total, pues sí implica que el tratado se termina. Normalmente los tratados internacionales nunca tienen una fecha de terminación, sobre todo los tratados de derechos humanos, tratados medioambientales, tratados de paz, etcétera, etcétera. En los tratados de libre comercio sí se incluyen cláusulas de terminación o de suspensión. Y cuando se incluyen cláusulas de terminación o suspensión, también se incluyen cláusulas de renegociación de los tratados, es decir, que nosotros veamos si nos fue bien y pues podemos renegociar las condiciones bajo las cuales firmamos X o Y tratado. ¿Cómo se publican los tratados? Es decir, después de que nosotros firmamos el tratado, ¿qué? Pues resulta que desde que se fundó la Organización de las Naciones Unidas en 1945, todo tratado y acuerdo internacional que sea firmado por un tratado, por un país miembro de la ONU, debe ser registrado en la Secretaría General de la organización. Los estados se pusieron de acuerdo y dijeron, bueno, pues resulta que todos somos miembros de la ONU, pues consignemos nuestra ratificación de los tratados en la oficina de la ONU para que de esta manera sea válido. Resulta que si yo como Estado colombiano no registré la ratificación de un tratado al que me acogí en la Oficina de las Naciones Unidas, no podemos invocarlo como manera de defensa ante ningún órgano de la institución. Y aquí les voy a poner un ejemplo. El Estado colombiano firmó, pero no ratificó. Esperen un momento, pongo letra blanca. Colombia realizó el proceso de negoció y firmó
Convención Internacional del Derecho del Mar, la CONVEMAR, de 1982. Pero resulta que no la ratificó. Es decir, no hizo todo ese proceso que hay que hacer ante el Senado y ante el Congreso y ante la Corte Constitucional. Entonces, como Colombia negoció y firmó el tratado, pero al no ratificarlo, no lo depositó en la oficina de la Secretaría General de la ONU, Colombia no puede invocar el derecho internacional del mar para defenderse ante ningún órgano de la Organización de las Naciones Unidas. Y esto incluye la Corte Penal, la Corte Internacional de Justicia de la Haya. Sí, se puede decir que es una figura similar a la inoponibilidad de terceros. Tengo la lengua hoy trabada. Se puede decir que sí, Zaida. Ustedes se preguntarán, ¿por qué Colombia negoció la Convención Internacional del Derecho del Mar y no la firmó? Y la firmó y no la ratificó. Se lo preguntan, ¿cierto? ¿O no se lo preguntan? Estos niños no se preguntan este hecho de magna importancia para la historia colombiana. Pues pregúntenselo, porque eso es un tema que vamos a tratar en una clase mucho más adelante. Pregúntenselo y traten de investigarlo. Y bueno, hasta aquí un poco la clase de hoy. Quería terminar con estas normas de tratados de la Convención de Viena, porque a partir de aquí, cuando empecemos a ver todas las normas de derechos humanos, todas las normas de derecho internacional humanitario y las normas del derecho internacional del mar, vamos a volver sobre cada uno de estos principios, a ver si se cumplen o no se cumplen, a ver si el Estado colombiano, sobre todo, que es en quien vamos a centrar nuestros análisis, los cumple o no los cumple. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran que repita, algo que quieran que aclare? ¿Todo claro? Sí, profe, todo claro. Sí, doctora, muchas gracias. Mañana, mañana en los 10 primeros minutos de la clase, le voy a dar la oportunidad a una persona, quien ustedes quieran, la que quiera, para que en 10 minutos nos haga una pequeña relatoría o nos refresque un poquito de lo que se trató esta clase de hoy. Y esa persona que haga esa relatoría, es decir, que en 10 minuticos nos cuente de qué hablamos en clase, de qué temas tratamos, qué temas se abordaron y lo haga a la perfección, tiene una unidad del parcial ganada. Entonces, ustedes verán quién lo hace. Ya Lorena se postuló, listo, Lorena, entonces tú haces la relatoría de la clase de mañana. Y el próximo jueves alguien va a hacer la relatoría de la clase de mañana. ¿Listo? Entonces, Lorena, mañana tienes 10 minutos al principio de la clase para que nos hagas esa relatoría. No siendo más, yo los abandono por la noche de hoy. Les deseo una muy, muy feliz noche, que descansen, que sueñen bonito. Nos vemos mañana a las 8. Feliz noche, doctor. Muchas gracias. Gracias, profe. Gracias. Hasta mañana, profe. Gracias, Gracias. profe.